Nunca voy a olvidar el sonido que hizo la silla al caer. Fue exactamente cuando mi mujer, Laura, me miró como si acabara de cometer un crimen y soltó un "no hagas eso, por favor", con una voz que no le había escuchado nunca. Yo tenía todavía la mano temblando, el mantel arrugado entre los dedos y el plato roto en el suelo, aunque no porque yo lo hubiese tirado, sino porque se me había resbalado al oírla decir lo que dijo un segundo antes. Era una frase que parecía normal, pero que no encajaba en nada, no se relacionaba con lo que estábamos hablando y no tenía sentido alguno. "No vuelvas a ir a ese sitio solo, que sabes que él va mucho por allí". «Él», dijo él. Y yo ni siquiera sabía de qué hombre estaba hablando. Ese fue el momento exacto en que todo empezó, aunque si soy sincero, en ese instante yo no tenía ni idea de que la noche iba a terminar conmigo sentado en el sofá, sudando frío, intentando entender qué estaba pasando con mi matrimonio. Solo sabía que Laura estaba nerviosa como nunca, que evitaba mirarme y que cada frase que decía parecía construida con miedo, como si temiera que yo fuese a descubrir algo. Y lo más raro de todo es que ni siquiera habíamos discutido. Estábamos cenando tortilla, hablando de tonterías, y de repente soltó aquella frase que sonó a advertencia, a preocupación y a torpeza, como si sus palabras se le hubiesen escapado sin querer. Lo primero que sentí fue una mezcla muy rara entre incomodidad y, no sé si llamarlo, alerta. Como cuando notas que un amigo oculta algo, pero multiplicado por 10, porque era mi mujer, la persona con la que se supone que no debería haber secretos. Intenté preguntarle a qué se refería, pero cada vez que hablaba, ella parecía tensarse más, como si el aire se le hiciera demasiado denso. «¿Quién es él?», le pregunté al final, intentando sonar calmado, aunque estoy seguro de que mi voz sonó rígida y demasiado baja. «Nada, David, nada». «He hablado sin pensar», respondió ella, recogiendo rápidamente los trozos del plato roto, como si necesitara hacer algo con las manos para no decir nada más. Pero esa explicación no encajaba. De hecho, cuanto más intentaba justificarlo, más evidente era que estaba ocultando algo. Nunca había visto a Laura así. Siempre había sido una persona tranquila, incluso cuando discutíamos por tonterías, pero esa noche parecía atrapada en sí misma, como si la hubiesen presionado contra un rincón invisible. Yo no dije nada durante varios minutos. Sé que suena raro, pero la sensación que tenía no era de enfado, sino de una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse en mi vida y yo lo sintiera sin comprenderlo del todo. Tampoco quería montar un drama sin pruebas ni motivos. Pero su comportamiento era demasiado extraño. Y no era la primera vez que lo notaba, aunque hasta ese momento yo había buscado explicaciones lógicas para todo. Ahí es donde aparece la segunda parte de esa noche, la parte que de verdad me golpeó. Porque Laura, al ver que yo no decía nada, empezó a hablar como si quisiera rellenar el silencio a toda costa. Comentó cosas sin sentido, preguntó si quería más tortilla, si había visto que el vecino había cambiado de coche, si el agua del grifo salía menos caliente últimamente, una cadena de palabras que no llevaban a ningún sitio. Y cuanto más hablaba, más evidente era que estaba intentando evitar que yo le hiciera más preguntas sobre ese el misterioso. Yo no soy de los que montan escándalos. Normalmente, me tomo las cosas con calma, intento entenderlas. Pero esa noche no sabía qué hacer. Y cuanto más la miraba, más notaba que estaba rara desde hacía semanas. Pero hasta ese momento yo había decidido no darle importancia, porque no quería pensar mal. Habían sido cosas pequeñas, que llegara más tarde de trabajar sin explicarlo bien, que se mostrara ausente cuando hablábamos, que se encerrara en el baño más tiempo del habitual, que evitara ciertos temas como si fueran minas antipersona. Pero no eran suficientes como para sospechar nada grave. O no lo eran, hasta esa frase. A partir de ahí, mi cabeza empezó a trabajar sola. No quería hacerlo, de verdad. Odio ser un hombre desconfiado.
Pero no podía apartar esa palabra de la mente, él. ¿Quién demonios era él? ¿Por qué tenía que importarme que yo fuera o no fuera a un sitio donde él estuviera? ¿Qué relación tenía Laura con ese hombre? Ella seguía moviéndose por la cocina con movimientos torpes, como si necesitara quemar energía, como si el silencio la fuera a aplastar si dejaba de moverse. En un momento intentó sonreírme, pero fue una sonrisa tan forzada que me dio más miedo que tranquilidad. Era evidente que llevaba algo encima desde hacía tiempo. Que no era un despiste. Que algo le estaba pesando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi matrimonio se estaba deslizando hacia un sitio oscuro sin que yo supiera cómo frenarlo. Intenté no sonar agresivo cuando la interrogué un poco más, pero cada pregunta hacía que ella se cerrara más. Y ahí apareció algo que yo no esperaba, una sensación de que los roles se habían invertido. Yo me sentía confundido, herido, asustado incluso, pero ella parecía la persona atrapada, la que temía que la descubrieran. Eso fue lo que de verdad me encendió la alarma. Porque el miedo que vi en sus ojos no era miedo a discutir. Era miedo a revelar algo. Esa noche, después de cenar, se fue a dormir antes que yo, algo muy raro en ella. Lo hizo casi corriendo, sin darme tiempo a decirle si la acompañaba. Cerró la puerta del dormitorio con suavidad, pero se notaba que quería evitar seguir hablando. Yo me quedé en el salón, mirando un vaso de agua que no me bebí, intentando entender en qué momento habíamos empezado a distanciarnos, en qué momento Laura había empezado a vivir algo que yo desconocía por completo. Y ahí fue cuando me golpeó una idea que hasta ese día nunca había querido permitirme, quizá llevaba tiempo notándolo y simplemente no quería aceptarlo. Quizá esa tensión diaria, esos silencios raros, esa forma en que evitaba ciertos temas, no eran casualidades ni estrés laboral. Quizá había algo más. Pero no quería pensar en infidelidad. Me parecía una acusación demasiado dañina como para lanzarla sin pruebas. Y además, sentía una especie de vergüenza interna por siquiera considerarlo. Era como traicionarme a mí mismo, como reconocer que algo en mi matrimonio se había roto sin que yo lo hubiese visto venir. Aún así, aquella frase seguía allí, clavada, él va mucho por allí. Él. Un pronombre que tenía demasiado peso. Esa noche casi no dormí. Me quedé tumbado en el sofá, mirando el techo, pensando en semanas enteras de comportamientos raros que yo había decidido ignorar porque no quería enfrentar la posibilidad de que mi vida no fuera tan estable como creía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Laura diciendo una frase que no quería decir. Una frase que parecía escapada, como si la hubiese mantenido guardada durante semanas y al fin se le hubiese resbalado de la lengua. Y lo peor era la sensación que se apoderó de mí antes de que amaneciera. Que llevaba demasiado tiempo notando algo, pero lo había enterrado para no romper la tranquilidad. Esa madrugada entendí que algo en mi matrimonio se estaba torciendo desde hacía meses. Y aunque aún no sabía qué era, una parte de mí empezó a prepararse para una verdad que podía destruirme. Por primera vez en 14 años, sentí que no conocía a la persona con la que dormía. Y eso fue solo el principio. Cuando me desperté con el cuello rígido por haber dormido en el sofá, lo primero que hice fue mirar hacia el pasillo esperando ver alguna señal de Laura moviéndose por la casa, pero no había ruido, ni luz, ni nada que indicara que estaba despierta. Me quedé sentado unos segundos intentando recordar si había dormido algo o si simplemente me había quedado tumbado, mirando al techo durante horas. Lo único que tenía claro era que la frase de la noche anterior seguía clavada en mi cabeza como un aviso que no acababa de entender. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me quedé apoyado en la encimera, respirando fuerte, intentando ordenar las ideas, preguntándome por qué sentía esa mezcla de inquietud y tristeza antes incluso de empezar el día. Nada de lo que había pasado la noche anterior tenía sentido, pero al mismo tiempo había algo en mi interior que sabía perfectamente que no era una tontería.
Esa sensación me quemaba por dentro, porque me hacía pensar en posibilidades que nunca había querido considerar. Laura apareció en la cocina casi 20 minutos después, con el pelo recogido deprisa y esa cara que pone cuando ha dormido mal o cuando lleva demasiados pensamientos encima. Me dijo buenos días con una naturalidad que sonó falsa, como si estuviera interpretando el papel de esposa tranquila. Yo asentí, no supe qué otra cosa hacer, pero dentro de mí seguía retumbando la duda. Intenté observarla sin que se diera cuenta, fijándome en cada gesto, cada movimiento, cada palabra. Todo en ella parecía calculado, como si midiera lo que debía decir para no dejar escapar otra frase comprometedora como la de la noche anterior. Me preguntó si había dormido bien y dije que más o menos. Su respuesta fue un vaya, lo siento pronunciado sin mirarme a los ojos. Esa falta de contacto visual empezó a convertirse en un patrón, uno que puse en mi lista mental de señales que no sabía cómo interpretar pero que no podía ignorar. Ella se marchó al trabajo antes de lo habitual, lo cual ya no me sorprendía tanto porque llevaba semanas haciendo cosas que no encajaban con su rutina. Pero aquella mañana algo fue diferente. Antes de salir, abrió la puerta, dio un paso, volvió hacia atrás, me dijo esta noche llegaré tarde, hay un cierre de mes complicado, y se marchó sin esperar mi respuesta. La forma en que pronunció esa frase fue extraña, como si quisiera dejarla bien colocada sobre la mesa para que yo la aceptara sin preguntas, como quien deja un objeto delicado esperando que nadie lo toque. Cuando cerró la puerta yo ya sabía que no iba a ser un día normal. Intenté trabajar, pero no podía concentrarme. Cada vez que abría un documento, me venía la imagen del rostro tenso de Laura, sus respuestas vagas, sus ojos evitando los míos. Pensé en llamarla, pero inmediatamente imaginé su reacción, una mezcla de molestia y defensa, y decidí no hacerlo. Al final terminé haciendo algo que no pensaba que fuera capaz de hacer, cambiar mis planes para pasar por el sitio donde ella decía que tenía la supuesta reunión de cierre de mes. No para espiarla, sino para confirmar si su historia tenía algún sentido. Era una idea que me producía vergüenza porque nunca me había considerado a alguien desconfiado, pero también era la única manera de calmar esa sensación en el estómago que no me dejaba respirar. No quería pillarla en nada, de hecho deseaba profundamente equivocarme, poder volver a casa y sentir que había exagerado todo, pedirle perdón por sospechar, culpar al estrés, al cansancio, a lo que fuera. Pero necesitaba comprobarlo. Me acerqué al edificio y aparqué a una distancia prudente. Miré la hora. Era la misma hora en la que supuestamente Laura debería estar entrando o ya dentro. Y ahí apareció el primer golpe del día, nadie llegaba. No había ningún movimiento que indicara que en ese lugar estuviera ocurriendo algo especial o fuera del horario habitual. Esperé 10 minutos, luego 15, luego 20. Entró gente, sí, pero la misma gente que entraba cualquier día a la misma hora. Ningún indicio de un cierre de mes complicado que justificara una jornada extendida. Cuando por fin vi a un hombre salir a fumar, me acerqué fingiendo buscar una dirección y le pregunté, de forma casual, si hoy había algún evento especial, algún cierre, alguna reunión que hiciera que la gente entrara antes o saliera más tarde. Él me dijo que no, que todo iba normal, que lo único diferente era que hacía más frío que la semana anterior. Y ahí, aunque me doliera admitirlo, sentí un golpe en el pecho porque eso significaba que Laura había mentido claramente sin necesidad alguna. Volví al coche más confundido aún. No quería montar un drama, no quería llegar a conclusiones precipitadas, no quería imaginar cosas que quizás no existían. Pero ¿cómo se explicaba que Laura inventara algo así? Una cosa era una frase extraña dicha sin pensar, y otra era construir una coartada que no coincidía con la realidad. Ahí empecé a temblar un poco, porque esa clase de mentiras no se dicen sin motivo. Y mi cabeza volvió, inevitablemente, a la palabra que había abierto todo, él. Decidí no volver a casa aún. Me fui a dar vueltas por el barrio,
caminando sin rumbo, intentando pensar en cualquier versión de los hechos que no terminara en la misma respuesta dolorosa. Recordé cosas que había pasado por alto, la forma en que se arreglaba más cuando decía que tenía reuniones, su costumbre reciente de dejar el móvil boca abajo, esa risa nerviosa cuando recibía mensajes y decía que era una tontería de una compañera. Nada de eso, por sí solo, significaba nada, pero todo junto empezaba a trazar un dibujo que no me gustaba nada. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Cuando volví al portal de nuestro edificio, vi algo que me dejó paralizado. Una mochila negra, bastante gastada, que yo no había visto nunca, apoyada junto a nuestras escaleras. Al principio pensé que sería de algún vecino, pero cuando subí me di cuenta de que no, de que estaba justo delante de nuestra puerta y sin etiqueta alguna. La abrí con las manos temblorosas, sintiéndome invadido por una mezcla de miedo y enfado. Dentro había una sudadera de hombre, un paquete de tabaco de una marca que yo no fumo y un llavero del Atlético de Madrid con una inscripción en la parte trasera, para J.A., de parte de S. No supe cómo reaccionar. Me quedé arrodillado en el suelo mirando aquel llavero sin comprender por qué estaba ahí, por qué alguien lo había dejado justamente delante de mi casa y por qué Laura no me había mencionado nada. No sabía quién era J.A., no sabía quién era S., no sabía por qué una sudadera que no era mía estaba a 1 metro de la puerta de nuestro hogar. Justo en ese momento sonó la puerta del ascensor y Laura apareció al final del pasillo. Su cara al verme con la mochila abierta no fue de sorpresa, ni de confusión, ni de molestia. Fue de pánico. Un pánico tan claro que no hizo falta que dijera nada. Se quedó quieta, agarrando las llaves con fuerza, como si estuviera intentando decidir si retroceder o acercarse. Yo no dije nada al principio porque me costaba respirar, porque mi cabeza iba demasiado rápido, porque necesitaba ver cómo reaccionaba ella primero. Y cuando por fin habló, fue aún peor. No deberías estar mirando eso, dijo con una voz tan débil que casi no la reconocí. Esa frase fue el golpe final del día. No preguntó de quién era la mochila, no dijo que no sabía nada, no actuó sorprendida. Se limitó a decir que yo no debía mirarla. Y ahí sentí algo que nunca había sentido antes en mi vida, la certeza absoluta de que algo muy grave estaba pasando. ¿De quién es esto, Laura?, pregunté, intentando no perder el control. Ella se acercó un poco, pero se detuvo a medio camino. Tenía los ojos llenos de miedo, y no había forma de interpretar ese miedo como otra cosa. Sabía perfectamente lo que era esa mochila. Sabía de quién era. Sabía por qué estaba allí. Y ver cómo buscaba palabras que no aparecían solo amplificó cualquier sospecha que yo había tenido hasta ese momento. David, no es lo que piensas, dijo finalmente, pero lo dijo sin convicción, como si ni ella misma se creyera su defensa. Yo tragué saliva, intentando mantenerme firme. No quería gritar. No quería perder los papeles. Solo quería una explicación. Entonces explícame qué es. Ella bajó la vista y en ese gesto entendí más que en todas las palabras que había pronunciado esa mañana. No había explicación inocente. No había versión tranquila. No había forma de suavizar lo que estaba a punto de salir de su boca. Y cuando por fin levantó la cabeza, vi en sus ojos la confirmación de algo que me destruyó por dentro. Ese fue el momento exacto en el que descubrí la infidelidad, aunque ella todavía no lo había dicho con palabras. No hacían falta. La verdad estaba ahí, delante de nosotros, en el pasillo de nuestra casa, dentro de una mochila ajena que no tenía nada que hacer en nuestra puerta. Y mientras esperaba su respuesta, supe que mi vida acababa de partirse en dos. Laura no se movió durante varios segundos y yo tampoco, como si el pasillo de casa se hubiera convertido de golpe en un espacio donde respirar costaba el doble. Ella tenía la mochila detrás, yo delante, y entre los dos había una tensión que no se podía ignorar por más que quisiéramos fingir normalidad.
Cuando por fin dio un paso hacia mí, lo hizo con una lentitud que me confirmó que estaba midiendo cada movimiento, como si temiera que cualquier gesto pudiera empeorar la situación, aunque yo ya tenía claro que nada podía empeorar lo que estaba sintiendo. Su voz salió baja, casi sin fuerza, pero no por eso menos hiriente. David, déjame explicarlo, dijo, aunque parecía que ni ella misma sabía por dónde empezar. Yo levanté la mochila, la sostuve unos segundos en el aire y la dejé apoyada en mi pierna. No quería seguir hurgando dentro, pero tampoco quería soltarla porque soltarla habría significado aceptar la situación y yo no estaba listo para eso. Me apoyé en la pared porque las piernas me temblaban sin que pudiera controlarlo. Intenté mantenerme calmado, pero sentía una mezcla de bloqueo y rabia que me hacía notar el pulso en las sienes. Lo único que pude decir fue lo más obvio. Dime de quién es. Ella se pasó la mano por la frente como si quisiera ordenar lo que tenía en la cabeza, respiró hondo y me respondió con un hilo de voz. Es de alguien del trabajo. ¿De alguien del trabajo? Repetí sin gritar, pero con una frialdad que me sorprendió hasta a mí. ¿Y por qué está aquí, en la puerta de nuestra casa? Laura tragó saliva, cerró los ojos un momento y los volvió a abrir con una tristeza que me golpeó, porque parecía la mirada de alguien que sabe que lo que va a decir va a romper algo irremediablemente. Yo me preparé para cualquier cosa, aunque no sabía exactamente para qué. Ha venido a recogerla, dijo, sin convicción, sin seguridad, como si improvisara. ¿A recogerla? Insistí. ¿Y por qué dejarías que alguien dejara su mochila aquí, en nuestra puerta, sin decirme nada? Ella bajó la vista, la voz le tembló, y respondió lo que yo creo que llevaba días, quizás semanas, temiendo que se supiera. Porque hemos estado viéndonos fuera del trabajo. La forma en que soltó esa frase fue como recibir un golpe seco que me dejó sin aire. No necesitó usar la palabra que yo llevaba evitando desde la noche anterior, no necesitó detalles, ni explicaciones largas. Esa frase bastó. Me quedé inmóvil, sintiendo que las paredes del pasillo parecían cerrarse, no porque me faltara el aire, sino porque de golpe todo tenía un sentido que ojalá nunca hubiese tenido. Ella no intentó acercarse, ni tocarme, ni pedirme calma. Se limitó a mirarme como quien observa algo romperse desde fuera, aunque lo hubiera provocado ella misma. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque ya sabía perfectamente lo que significaba. Laura respiró de manera entrecortada y apoyó la frente en la puerta unos segundos, como si necesitara algo sólido donde sostenerse. Yo no me moví. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos rojos. David, no le pongas nombre aún. No quiero que pienses lo peor. Laura, no hace falta que lo piense. Acabas de decirlo tú. Ella negó con la cabeza, nerviosa, como si las palabras se le escaparan y quisiera detenerlas. No es lo que crees. No es algo serio. Me reí, pero no de humor, sino de incredulidad. Era una risa seca, áspera, que me salió sin querer. ¿No es algo serio? Hay una mochila suya en nuestra puerta y tú estás temblando. Si eso no es serio, entonces explícame qué es. Laura se derrumbó un poco sobre sí misma, como si hubiera estado sosteniendo una mentira demasiado pesada. Se pasó las manos por la cara y habló atropelladamente. David, no quería que te enteraras así. No quería que lo descubrieras. Ha sido un error. Todo se me ha ido de las manos. No sé cómo controlarlo ya. Pues empieza por decirme quién es. Ella dudó, lo cual ya fue una confirmación más dolorosa que cualquier nombre. Se llama Javier, dijo finalmente, apretando los labios después, como quien teme el impacto. Ese nombre no me decía nada, pero en ese momento no importaba si era desconocido o no, porque el simple hecho de que hubiera un nombre significaba que había una historia detrás, una historia que me habían ocultado. Lo repetí en voz baja, casi para procesarlo.
Javier. Laura asintió sin levantar la vista. ¿Llevas mucho tiempo viéndote con él? Pregunté, sintiendo cómo me ardía la garganta. Ella dudó demasiado. Cuando respondió, habló sin mirarme. Unas semanas. ¿Unas semanas? Contesté, elevando un poco la voz por primera vez. No te creo. No puedes mirarme a los ojos y decir que esto empezó hace unas semanas. Ella levantó la cabeza con una expresión derrotada. David, no quiero hacerte daño. No sé manejar esta situación. No sé cómo explicarte lo que ha pasado. Empieza explicándome por qué me has mentido durante meses. Ella abrió la boca y la cerró varias veces, como si buscara frases que sonaran menos terribles, pero no las encontraba. Finalmente, murmuró. No quería perder lo que tenemos. ¿Lo que tenemos? Repliqué con amargura. Entonces explícame cómo encaja él en lo que tenemos. Ella se acercó un poco, pero yo retrocedí antes de que pudiera tocarme. Me dolió hacerlo, pero necesitaba distancia para no venirme abajo. Laura se quedó quieta, respirando rápido. No sé en qué estaba pensando, dijo. No sé cómo empezó. Fue una tontería al principio, una conversación inocente, un comentario fuera de lugar, algo que no debería haber tenido importancia. Y cuando quise darme cuenta ya se me había ido de las manos. ¿Os habéis visto en persona? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella cerró los ojos unos segundos. Sí. ¿Aquí? Hubo otro silencio. Yo sabía que la respuesta iba a ser devastadora, pero aún así necesitaba escucharla de su boca, no porque quisiera hacerme daño, sino porque quería acabar con cualquier resquicio de duda. Una vez, admitió ella, temblando. No debería haber pasado. Yo quería frenarlo, pero él insistió y no supe decir que no. Sentí que se me doblaban las piernas y tuve que apoyar la mano en la pared para no caerme. Ella dio un paso instintivo hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. No, dije con la voz quebrada. No te acerques ahora. Laura se quedó quieta, pero empezó a llorar, un llanto que sonaba a culpa, no a arrepentimiento. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía dónde poner las manos ni dónde mirar. Era como si me hubieran arrancado de golpe la vida que conocía y ahora estuviera en un terreno desconocido sin saber por dónde caminar. David, lo siento de verdad, sollozó ella. No quería que esto llegara hasta aquí. No quería hacerte daño. No sé en qué estaba pensando. Claro que sabes en qué estabas pensando, respondí sin gritar, pero con un dolor que se me escapó en cada palabra. Estabas pensando en él. No en mí. Ella negó con la cabeza desesperadamente. No, no es tan simple. No puedo explicártelo bien, no sé ni cómo explicármelo yo. No es que quisiera reemplazarte, no es que estuviera buscando a nadie. Fue algo que se me complicó antes de que pudiera frenarlo. Me reí otra vez, igual de seco que antes. ¿Y qué pretendías hacer, Laura? ¿Mantener las dos cosas al mismo tiempo? ¿Esperar que yo nunca me diera cuenta? ¿Pensar que no era tan grave mientras no lo dijeras en voz alta? Ella se llevó las manos a la cara y lloró más fuerte. No sé. No sé qué pretendía. Solo sé que me equivoqué. Eso está claro. Ella bajó las manos, con los ojos rojos y la cara húmeda. David, dime qué quieres que haga. Dime cómo arreglo esto. Yo la miré fijamente, sintiendo una tristeza tan grande que me anulaba cualquier otra emoción. No soy yo quien tiene que decirte qué hacer. Ya tomaste tus decisiones. Ahora me toca a mí decidir qué hago con lo que queda. Ella apretó los labios y asintió lentamente, como si por fin entendiera que el daño estaba hecho y que ya no podía controlarlo. Yo me quedé allí parado, mirando la mochila, mirando a mi mujer,
mirando mi vida hecha pedazos en un pasillo que hasta ese día siempre había sido un lugar neutro. Y esa fue la verdadera confrontación. No gritos, no insultos, no portazos. Solo dos personas mirándose sin saber cómo continuar cuando la verdad ya no se podía esconder. Durante toda la tarde intenté mantenerme en pie dentro de casa como si nada hubiera cambiado, pero cada vez que miraba la mochila apoyada junto a la pared sentía un rechazo tan grande que tuve que apartarla de mi vista. No podía tirarla, no podía dejarla donde estaba, no podía tocarla más de lo necesario. La moví con el pie hasta meterla en el armario del pasillo, no porque quisiera ocultarla sino porque verla ahí me recordaba cada segundo que mi matrimonio ya no era lo que yo creía. Laura estaba en el salón fingiendo ordenar unos papeles del trabajo, aunque era evidente que no estaba leyendo nada. Cada 2 minutos levantaba la vista para comprobar si yo la miraba, como si esperara que empezara a gritarle o a romper algo. No hice ninguna de las dos cosas. La indiferencia forzada que estaba intentando producir me desgastaba más que cualquier discusión. En algún momento se incorporó, se acercó a mí con cautela y dijo con un tono completamente derrotado que si quería hablar ella estaba dispuesta. Yo simplemente contesté que no era el momento, porque no quería continuar aquella conversación sin haber tomado una decisión clara. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. Me quedé sentado en la cama, mirando el suelo, sin saber qué hacer primero. Una parte de mí quería marcharse de casa sin mirar atrás, otra quería escuchar lo que Laura tenía que decir aunque me doliera, y otra quería hacer algo que le hiciera entender la magnitud del daño que había causado. No algo violento, no algo ilegal, sino algo que cambiara las cosas de manera definitiva. Ella había tomado decisiones a escondidas, había jugado con mi confianza, había llevado sus encuentros fuera de nuestro hogar y luego, con la misma ligereza con la que alguien se quita un abrigo, me había confesado que todo había sido un error que no sabía controlar. Yo no podía quedarme quieto después de eso. Necesitaba recuperar algo de poder sobre mi propia vida. Fue en ese momento cuando recordé la mochila, el llavero del Atlético, la inscripción en la parte trasera. Esa inicial S no parecía encajar con nada que Laura me hubiera contado, ni con ningún colega suyo que yo conociera. Me quedé pensando en cómo podía usar esa información sin caer en impulsividades que después me pesaran. No quería vengarme de forma cruel, pero sí quería exponer la situación a la luz de una forma que no dependiera solo de la versión de Laura. Ella llevaba semanas mintiendo, yo no podía confiar en que me contara toda la verdad. Necesitaba otro camino. Y lo encontré casi sin darme cuenta cuando me levanté, fui al salón y dije algo que hizo que ella abriera los ojos como si hubiera visto un accidente. Voy a hablar con él. Laura pegó un salto del sofá, dejó caer los papeles y caminó hacia mí con las manos extendidas como si intentara frenar un incendio. No, David, por favor, no hagas eso. No quiero que lo metas en esto. No tiene sentido. No te va a ayudar. Tú ya lo metiste, respondí. No fui yo quien empezó nada. David, escúchame. No va a arreglar nada, solo va a empeorarlo. Él no quiere problemas. Yo tampoco quiero que se convierta en un espectáculo. Me reí con la misma frialdad que en el pasillo. Qué curioso que ahora te preocupe que parezca un espectáculo. Ella se llevó las manos al pelo y cerró los ojos con fuerza. No entiendes cómo es él, dijo. Se pondrá nervioso, dirá cualquier cosa. No quiero que se arme un lío más grande. Pues no haberlo iniciado, respondí sin subir el tono. No tienes derecho a pedirme que me quede quieto después de lo que has hecho. Ella bajó la mirada y dejó caer los brazos a los lados. Ya no sabía qué argumento usar para frenarme. David, si vas a hablar con él, yo, prefiero no estar delante. No te preocupes, contesté. Ni tú ni él vais a decidir cómo afronto esto. Eso se acabó. Laura tragó saliva con un sonido que casi pude escuchar.
Me di la vuelta y fui a buscar mi teléfono. Ella volvió al sofá como si se hubiera quedado sin energía. En cuanto me encerré en el dormitorio, busqué el número que ella tenía en su agenda laboral, el de todos sus compañeros del departamento. Había un Javier, apellidos González, que sonaba demasiado común como para confirmar nada, pero había otro Javier, con iniciales JA, y su nombre completo encajaba perfectamente con el llavero. Ese era mi objetivo. No quería armar un escándalo, así que decidí que mi primer movimiento sería más calculado. Me pareció apropiado dejarle un mensaje que le hiciera saber que sabía quién era y que tenía su mochila. Un mensaje que dejara claro que yo estaba al control y que él tendría que enfrentarse a mí, pero sin caer en amenazas. Escribí despacio, cuidando cada palabra. Soy David, el marido de Laura. Tengo tu mochila y necesitamos hablar. Prefiero hacerlo en persona. Dime dónde. Tardó 15 minutos en responder. Cada minuto me hacía sentir un poco más seguro de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, la respuesta llegó. David, no sé de qué me hablas. Creo que estás confundido. Sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque la negación era tan obvia que confirmaba todo lo que Laura había dicho y todo lo que yo había intuido. Respondí sin adornos. Tengo tu mochila. El llavero tiene tu nombre. No hace falta que finjas. Tardó menos esta vez. Vale. Dime dónde te va bien. Le envié la dirección de una cafetería cerca de casa, un sitio lo bastante público como para que ningún encuentro pudiera descontrolarse. Guardé el móvil, respiré hondo y salí del dormitorio. Laura estaba en la misma posición en el sofá, pero en cuanto me vio supo que ya había contactado con él. Lo entendió sin que yo dijera nada. ¿Qué te ha dicho?, preguntó ella con la voz apagada. Que nos veremos ahora. Ella se tapó la cara con las manos. David, por favor, ten cuidado con lo que dices. No quiero que esto termine peor de lo que ya está. Peor ya no puede terminar. Salí de casa sin esperar más comentarios. El aire frío del portal me ayudó a aclararme un poco. Caminé hacia la cafetería con la mochila colgando de mi mano, sin prisas pero con un ritmo firme. Sabía exactamente qué quería obtener de ese encuentro, no una pelea, no una confesión dramática, no un relato detallado. Lo que quería era recuperar mi dignidad y exponer la realidad frente a alguien que había contribuido a destruir mi vida sin siquiera mirarme a los ojos. Cuando llegué, Javier ya estaba allí. Lo reconocí enseguida por la descripción que Laura me había dado alguna vez sin que yo supiera que se refería a él. Estaba sentado en una mesa pequeña, moviendo una cucharilla de un lado a otro sin tocar el café. Cuando me vio, tragó saliva, se levantó y extendió la mano. No la estreché. Toma, le dije dejando la mochila sobre la mesa. Él la abrió para comprobar que era realmente suya. Luego levantó la vista hacia mí. David, siento todo esto. No debería haber pasado. No quiero problemas contigo. No quería destrozarte la vida. Pero lo hiciste igual, respondí. Él desvió la mirada, incómodo, como alguien que se da cuenta de que no tiene ninguna buena excusa. Laura te quiere, dijo de repente, como si eso fuera una explicación válida. Me lo ha dicho muchas veces. Aquello encendió en mí una rabia silenciosa que me recorrió entero, pero respiré hondo y me mantuve firme. No estoy aquí para hablar de lo que Laura siente, contesté. Estoy aquí para poner las cosas en su sitio. Tú y yo no vamos a cruzar más palabras después de hoy. No quiero verte cerca de mi casa. No quiero verte cerca de Laura. Si vuelves a aparecer, haré público todo esto. No pienso protegerla ni a ella ni a ti. Javier palideció un poco, como si acabara de darse cuenta de que esto tenía consecuencias que él no había calculado. David, de verdad,
Yo no quiero que esto se convierta en un lío. Pues ya es un lío, respondí. Y tú eres parte de él. Él asintió, aceptando la derrota de una manera torpe, sin saber dónde poner las manos. No volverá a pasar. Te lo prometo. Ya lo sé. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. No porque quisiera sonar dramático, sino porque no había nada más que decir. Volví a casa con la sensación de haber recuperado una parte de mí que había perdido desde el momento en que Laura pronunció aquella frase en la cena. No solucionaba nada, no borraba la infidelidad, no sanaba el daño, pero me había permitido tomar control de algo que ella me había arrebatado en silencio. Cuando entré por la puerta, Laura estaba de pie en el pasillo esperándome con los ojos rojos. ¿Cómo ha ido?, preguntó con voz temblorosa. Ya está hecho, respondí. Ella se cubrió la boca como si fuera a llorar otra vez. David, dime qué va a pasar ahora. Yo la miré unos segundos, sin prisa, sin compasión, sin rabia. Solo con claridad. Ahora me toca a mí decidir. Ella asintió, sin fuerzas para discutir. Esa fue mi primera acción de venganza, recuperar el control. No era destructiva, no era humillante, no era exagerada. Era precisa. Era mía. Y era solo el principio. Los días siguientes al encuentro con Javier fueron una mezcla de silencio, tensión y pequeñas explosiones internas que ninguno de los dos sabía manejar. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. No había gritos, pero tampoco había calma. La casa se había convertido en un espacio donde cada gesto parecía cargado de significado y donde cualquier palabra podía abrir una grieta más grande que la anterior. Yo no quería precipitar ninguna decisión, aunque ya sentía dentro de mí una inclinación clara. Pero necesitaba llegar a ella sin impulsos, sin rabia inmediata, sin dejar que la herida me dictara la reacción. Lo que me había ocurrido no era algo que pudiera resolverse rápidamente, y aunque la decisión parecía evidente, necesitaba atravesar todas las fases que me estaban cayendo encima antes de pronunciar nada definitivo. Laura caminaba por la casa como si estuviera de visita, tocaba las cosas con cuidado, miraba el suelo la mayor parte del tiempo y solo hablaba cuando no podía evitarlo. A veces parecía a punto de decir algo significativo, pero se detenía antes de pronunciarlo, como si temiera que cualquier frase pudiera desencadenar un terremoto. Ella sabía que yo estaba procesando todo y, quizás por primera vez desde que había empezado ese asunto con Javier, entendía que sus acciones tenían consecuencias mucho más grandes de lo que imaginó. Y aunque parte de mí se alegraba de verla enfrentarse a esa realidad, otra parte simplemente se sentía triste. No por perderla a ella, sino por perder la vida que habíamos construido juntos durante años. Una tarde, mientras yo estaba sentado en el salón revisando papeles del trabajo que no podía leer con claridad porque mi cabeza estaba en otra parte, Laura entró, se apoyó en el marco de la puerta y se quedó mirándome en silencio. Pude notar que iba a decir algo importante porque respiró de forma diferente, como si estuviera reuniendo fuerzas. David, dijo finalmente, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar? No levanté la vista enseguida. Me tomé un par de segundos para decidir si estaba listo. Al final asentí y le señalé la silla frente a mí. Ella se sentó con las manos unidas sobre las rodillas, una postura que jamás le había visto y que indicaba, por sí sola, el nivel de vulnerabilidad en el que estaba. Se aclaró la garganta y empezó. Sé que he destrozado algo que no sé si tiene arreglo. Y sé que ahora mismo lo último que quieres es escuchar mis razones. Pero necesito decirte lo que siento, porque no puedo seguir callando. No para recuperarte, ni para que me perdones, sino porque no quiero que te quedes con la idea de que todo lo que viviste conmigo fue una mentira. La miré a los ojos por primera vez en horas. No dije nada. Ella entendió que debía continuar. Lo que pasó con Javier fue algo que nunca debió ocurrir. Lo sé.
Y sé que no sirve de nada que te diga que no lo buscaba o que no lo planeé. Me dejé llevar por algo que no supe parar. Eso no me justifica, solo te explico lo que ocurrió dentro de mi cabeza. No estaba bien. Yo no estaba bien. ¿Y pensaste que lo mejor era buscar a alguien fuera? Pregunté, sin levantar la voz, pero con un peso que hizo que ella tragara saliva. No pensé, respondió. Eso es lo peor. No pensé en ti, ni en nosotros, ni en las consecuencias. Fue como si me hubiera desconectado de mi propia vida durante un tiempo. No sé explicarlo bien, pero tengo la sensación de que estaba huyendo de mí misma. Y me arrastraste contigo, dije. Ella cerró los ojos unos segundos. Sí. Y no sabes cuánto lo lamento. Hubo un silencio largo donde ninguno de los dos sabía cómo seguir. Yo no lloraba, pero tenía un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Ella estaba al borde de las lágrimas, pero parecía contenerse porque sabía que llorar ahora no iba a arreglar nada. Cuando retomó la palabra, lo hizo con una sinceridad que me pilló desprevenido. He pensado mucho estos días. Y sé que puedo decirte que te quiero, que nunca quise perder lo nuestro, que lo ocurrido no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Pero entiendo perfectamente que esas palabras ahora son huecas, que no significan nada para ti. Lo que hicimos juntos durante años no compensa lo que he hecho estas últimas semanas. Y no tengo manera de pedirte que sigas conmigo sin sentir que te estoy faltando al respeto. Me quedé mirándola, intentando encontrar en su rostro algún rastro de la mujer que había sido mi compañera tantos años. Y la encontré, pero cambiada, dañada, atrapada en una culpa que ella misma había creado. Y ahí, por primera vez desde el inicio de todo esto, sentí algo distinto a la rabia. Sentí tristeza, pero una tristeza serena, casi resignada. No por perderla, sino por ver lo que se había convertido. Laura, empecé, durante estos días he pasado por fases muy distintas. Primero fue el shock. Luego la rabia. Luego la confusión. Después la tristeza. Y ahora, estoy en un punto diferente. No quiero hacerte daño. No quiero hundirte ni vengarme de ti. Pero tampoco puedo ignorar lo que ha pasado. No puedo fingir que podemos seguir como si nada. No puedo confiar en ti como antes. Y si no hay confianza, no hay matrimonio. Al menos no uno en el que quiera vivir. Ella me miró con un horror mudo, pero no protestó. No intentó convencerme, no dijo que me equivocaba. Se limitó a escuchar como si cada palabra fuera un golpe que aceptaba sin huir. No sé si podré perdonarte, Laura, continué. Y aunque pudiera, no sé si querría seguir contigo. Lo que siento por ti ahora mismo está completamente mezclado con lo que has hecho. No puedo separar una cosa de la otra. Y no quiero construir una relación sobre los restos de esta. Ella asintió lentamente, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Entiendo, dijo con la voz rota. No sabes cuánto duele escucharlo, pero sé que es verdad. Y sé que lo he provocado yo. No te odio, respondí. Tampoco te deseo el mal. Pero necesito pensar en mí. Y ahora mismo, seguir contigo sería seguir viviendo con algo que no puedo soportar. Ella se tapó la boca con la mano y las lágrimas cayeron finalmente. No sollozaba de forma exagerada, simplemente lloraba en silencio, con un dolor que parecía concentrado en la parte más profunda de ella. Pasó unos segundos así hasta que pudo volver a hablar. ¿Quieres divorciarte?, preguntó con un temblor en la voz. Tardé en responder porque quería hacerlo con claridad, sin impulsos, sin permitir que la pena del momento me desviara de lo que llevaba días meditando. Quiero separarme, dije. No sé si es definitivo. Pero necesito hacerlo. Ella cerró los ojos con fuerza y asintió. No replicó. No suplicó.
No cuestionó. Aceptó. Haré lo que necesites, susurró. No voy a ponerte trabas. No voy a discutirte nada. Solo quiero que encuentres la paz que yo te quité. Me levanté, respiré hondo y caminé hacia la ventana para ganar unos segundos. Ella no se movió. Cuando volví a mirarla, estaba hundida, pero no derrotada. Era una mujer consciente del daño causado. Y aunque no sentí alivio ni satisfacción, sí sentí que por fin había alcanzado un punto de claridad. Quiero que sigamos hablando, añadí, pero desde la distancia. No quiero guerra. Quiero orden. Y quiero que todo se haga de la forma más respetuosa posible. Laura asintió otra vez, limpiándose las lágrimas con la manga. Lo haremos así, respondió. Te lo prometo. Esa fue nuestra última conversación como matrimonio. Después de eso ya no éramos lo que habíamos sido. No éramos enemigos, pero tampoco éramos pareja. Éramos dos personas que habían llegado al final de un camino largo y ahora tenían que aprender a caminar separados. La decisión estaba tomada. No con rabia, no con odio, sino con la claridad triste de quien sabe que no hay vuelta atrás. La mañana después de aquella última conversación desperté antes de que sonara el despertador, aunque había dormido apenas 3 horas. No noté rabia ni desesperación, ni siquiera confusión. Lo que noté fue una especie de cansancio profundo, como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo un temblor y por fin lo hubiera soltado durante la noche. Me quedé mirando el techo sin moverme, siendo consciente de que ya no tenía que decidir nada importante porque la decisión estaba tomada. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si hubiera dado un paso que llevaba demasiado tiempo evitando. No era un paso que me hiciera feliz, pero sí un paso que sabía que necesitaba dar para no seguir hundiéndome. Me levanté sin hacer ruido para no cruzarme con Laura antes de tiempo. No porque quisiera evitarla como un acto de castigo, sino porque sabía que las primeras palabras de la mañana, aunque fueran educadas, tendrían un peso emocional imposible de sostener. Entré en la cocina, preparé café y me senté a la mesa con el cuaderno donde había empezado a anotar los pasos prácticos de la separación. No quería improvisar nada. No quería discutir. Solo quería que todo siguiera un orden que nos permitiera mantener algo de dignidad, incluso en medio de una ruptura que había nacido de una traición. Mientras escribía, escuché sus pasos en el pasillo. Ella se detuvo antes de entrar, como si necesitara permiso. Finalmente cruzó la puerta con los ojos hinchados, pero la expresión tranquila. No habló de inmediato. Se apoyó en el marco de la puerta igual que la tarde anterior, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera derribar lo poco que quedaba en pie entre nosotros. Buenos días, dijo con una voz baja, controlada, sin esperar un tono cariñoso de vuelta. Buenos días, respondí con la mayor neutralidad que pude. Ella miró el cuaderno sobre la mesa. ¿Es sobre lo nuestro? Sí. Estoy organizando las cosas para que salga todo lo más claro posible. Laura asintió, sin ofenderse. De hecho, parecía agradecida de que yo hubiera tomado la iniciativa, como si temiera que cualquier acción suya pudiera empeorar la situación. Se sentó frente a mí, pero a una distancia un poco mayor de la habitual, como si no quisiera invadir mi espacio. He estado pensando toda la noche, dijo, juntando las manos sobre la mesa. Y aunque sé que no tengo derecho a pedirte nada, quiero dejar algo claro. No voy a ponerte obstáculos. No voy a discutir ninguna condición. Y si en algún momento necesitas que me vaya de la casa antes de lo previsto, lo haré. No quiero que te vayas de cualquier forma, respondí. Quiero que lo hagamos con calma y con cabeza. Sin prisas que luego generen más problemas. Ella bajó la vista, respirando de forma contenida. Gracias por no convertir esto en una guerra, dijo. No lo merezco, pero te lo agradezco.
Ese agradecimiento no me hizo sentir bien ni mal. Simplemente lo acepté. Lo siguiente que sentí fue una claridad creciente, una sensación de que finalmente estaba saliendo de un túnel en el que llevaba meses sin saberlo. No era felicidad, pero sí una especie de paz agotada que surge cuando uno deja de luchar contra lo inevitable. Laura, dije después de un largo silencio. No quiero que esto sea un infierno para ninguno de los dos. Hemos vivido muchas cosas juntos. No quiero que esta sea la que destruya todo lo que fuimos antes. Ella levantó la mirada y pude ver que las lágrimas volvían a formarse, pero no cayeron. Las contuvo como quien sabe que llorar ya no tiene utilidad. Te prometo que voy a respetar todo lo que decidas, respondió. Y que no voy a buscar a Javier ni a continuar nada con él. No porque espere recuperarte, sino porque no quiero seguir metida en algo que me ha destrozado la vida y la tuya. Ya se acabó. No supe qué responder a eso, porque ya no tenía interés en saber lo que ella iba a hacer con su vida personal a partir de ese momento. Ese capítulo ya no me pertenecía. Y aunque dolía aceptarlo, también sentía que era la única forma de recuperar mi equilibrio. Pasamos el resto de la mañana hablando de aspectos prácticos, como la separación de cuentas, el alquiler, la distribución temporal de la casa mientras cada uno buscaba un nuevo lugar. Hablábamos con respeto, incluso con educación. A veces nuestros ojos se encontraban y había una punzada de dolor, pero ninguna agresión. Era como si ambos entendiéramos que cualquier explosión emocional en ese punto solo generaría más daño del necesario. Cuando terminamos, ella se levantó lentamente y dijo: necesito salir a caminar un rato. No quiero quedarme aquí ahora mismo. Asentí. Haz lo que necesites. Ella tomó su abrigo, miró la puerta por unos segundos como si fuera una frontera difícil de cruzar, y finalmente salió sin añadir nada más. Cuando me quedé solo, respiré profundamente por primera vez en días, no porque estuviera tranquilo sino porque por fin tenía espacio para sentir sin interrupciones. Miré el cuaderno lleno de anotaciones y, en vez de sentir derrota, sentí un avance, una especie de reorganización interior. Me sorprendió descubrir que pensaba en mi futuro sin miedo. No con entusiasmo, pero sí con una apertura que me resultaba nueva. Me di cuenta de que llevaba meses apagado, mucho antes de la confesión de Laura. Y que ahora, aunque el panorama era triste, al menos era honesto. A media tarde ella volvió. No entró directa al salón donde yo estaba. Se quedó un momento en el pasillo y luego asomó la cabeza. David, ¿podemos tener una última conversación? No para convencerte de nada. Solo para cerrar esto de una forma que nos permita seguir adelante. Asentí y ella entró despacio, como si temiera molestar. Se sentó en el sofá, no frente a mí, sino en el extremo opuesto, dejando un espacio respetuoso entre los dos. Cruzó las piernas y respiró hondo. Quiero explicarte algo que no he sabido decirte estos días. No para excusarme, sino porque necesito que lo escuches de mí. No quiero que te vayas pensando que lo que hice fue por falta de amor hacia ti. Me tensé un poco, no porque quisiera discutir, sino porque temía que usara esa frase como un intento de suavizar lo que había ocurrido. Ella pareció notar mi reacción. No te voy a pedir que creas nada que no quieras creer. Pero necesito decirlo, continuó. Yo no estaba bien desde hacía tiempo. No tenía que ver contigo. Ni con lo que hemos construido. Era algo mío, algo que me estaba quemando por dentro y que fui ocultando porque no quería preocupar a nadie. Empecé a sentirme perdida, desconectada, como si mi vida estuviera avanzando sin mí. Y en vez de pedir ayuda o hablar contigo, hice lo más estúpido que podía hacer, apoyarme en alguien que me prestó atención cuando yo no sabía cómo gestionar mis emociones. No aparté la vista de ella, aunque cada palabra era difícil de escuchar. Laura continuó. No fue pasión, no fue enamoramiento,
no fue una búsqueda de algo mejor. Fue un intento desesperado de sentir algo distinto a la confusión que llevaba dentro. Y lo único que conseguí fue arruinar lo más importante que tenía en mi vida. No espero que eso cambie nada para ti, pero no quería que te quedaras con la idea de que lo hice porque tú no eras suficiente. Respiré hondo antes de responder. Sé que no lo hiciste por falta de amor, dije, aunque decirlo me costaba. Pero tampoco puedo vivir con alguien que tomó una decisión así sin pensar en mí ni un segundo. Necesito distancia. Necesito reconstruirme. Y no puedo hacerlo dentro de esta relación. Laura asintió, aceptando la realidad con una mezcla de dolor y serenidad. Entiendo, susurró. Ojalá pudiera volver atrás. Ojalá hubiera hablado contigo antes. Pero ya no puedo cambiar nada. Solo espero que, con el tiempo, puedas recordar algo bueno de lo que fuimos. Puedo hacerlo, respondí. Pero desde la distancia. No desde el matrimonio. Ella bajó la cabeza y se tapó los ojos con la mano. Gracias por hablar conmigo así. Gracias por no hacerme daño cuando habría sido fácil hacerlo. Yo no quiero destruirte, Laura. Quiero seguir adelante. Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento le pesara el doble. Te ayudaré a que esto sea lo más limpio posible. No voy a complicarlo. Te lo prometo. Yo asentí. No quedaba nada más por decir. Esa fue la última conversación en la que hablamos como dos personas que aún compartían algo profundo, aunque ya estuviera roto. Después de eso, solo quedarían decisiones, firmas, pasos prácticos. Todo lo emocional ya estaba dicho. Lo que no podía salvarse había quedado claro. Y lo que sí podía, que era mi futuro, empezaba a construirse desde ese mismo instante.